último libro, la palabra del Señor del Antiguo Testamento. Estamos antes de Mateo, o es después. All right. Hermanos, muy bien. Capítulo número 3. La palabra del Señor en esta noche. Y una de las cosas que encontramos en la palabra del Señor es lo que podemos llamar las grandes ventajas. Dios no nos rechaza por nuestro pecado, pero nos usa a base de falta de arrepentimiento y de penitencia en nuestra vida. Una persona penitente es una persona consciente de su falta, no se siente bien, no se glorifica en ella, y si es necesario, hace restitución para poner en paz con aquellos que no están bien. Y esta es una de las cosas buenas que encontramos en la palabra del Señor a través de toda la Biblia. Y Malaquías termina con una nota positiva, obviamente en ese aspecto en el cual somos recordados, mis hermanos, que nuestros corazones, cuando el corazón regresa a Dios, Dios va a perdonar y Dios va a restituir. Y esa restitución y ese perdón tiene que ser obviado en nuestras relaciones para con los demás. No puede una persona tener una relación positiva, vertical con Dios y tener una relación mala, horizontal con los demás. Eso no quiere decir que nosotros llegamos a Dios a través de los demás, como ha enseñado parte de la teología de la liberación. Más bien llegamos a los demás a partir del Señor. Así que, ¿dónde está Esperanza Vallejo? ¿A dónde? A ver si me ayuda a sentar con los niños aquí adelante. ¿Ah? Siéntese con ellos. Sí. Por allá voy. Entonces, hermanos, abre esa Biblia en Malaquías capítulo número 3 y vamos a mirar que obviamente la última, la más grande, la más rica, la más potente de todos los perdones al corazón penitente ha sido nuestro Señor Jesucristo. De Malaquías marca eso también como la parte más alta, el summum bonum de lo que es la llegada del Mesías. Cuando Él venga, las cosas serán diferentes. ¿Qué son algunas características de aquellos que temen al Señor? Malaquías capítulo número 3, note el versículo número 15, versículo número 16. Si quieren contra la palabra, el versículo número 13, 14, 15. Pero sobre todo el versículo número 16, 15 dice, decimos, pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Mientras
En el mundo, una persona puede elevar a los soberbios, los orgullosos, son aplaudidos constantemente. Y los que hacen impiedad de igual manera. Pero de alguna forma debemos recordar, como creyentes no debemos incomodarnos con eso. Porque Dios tiene su tiempo y su momento en la cual juzgará a los impíos, hermanos. No les envidiamos su riqueza ni su prosperidad. Eso no es bueno. Lastimamos y dañamos nuestras propias almas. Y eso es contra el Espíritu del Señor que vive en medio de nosotros. Entristecemos al Espíritu de Dios. Si Dios bendice a alguna persona, pues apláudelo. Si esa persona ha cogido su riqueza, prosperidad, a base de cosas injustas, Dios hará su justicia en su debido tiempo. Recuerde que la última justicia está en las manos de Dios, no en la suya, ni tampoco en la mía. Usted no es Dios y nadie te ha llamado a juzgar. Y en última instancia, usted no sabe. Esa es la verdad. Vea don fulano de tal, doña fulano de tal, hasta les ponemos títulos. Pero usted no sabe. No los envidia. Una tentación constante de la iglesia es envidiar, y la palabra de Dios nos aconseja contra eso. Si es dentro de la iglesia, un hermano ha prosperado, celébralo. Y yo, desde que he venido a esta congregación, he deseado que Dios levante a algunos millonarios o millonarias en medio de nosotros. Gente de mucho dinero y de mucha prosperidad, que sirven a Dios con su dinero y no a Dios dinero. Y yo pienso que algún día yo no lo veré, pero eso se va a dar. Algún comerciante aquí, algún negociante aquí, algún hermano o hermana que tiene su negocio, Dios los va a levantar para que sean prósperos. Y si es usted, sé humilde y sirve al Dios del dinero, pero no al dinero Dios. Porque todo lo que adquieres viene del Señor. El dinero procede de Dios y el mundo y su plenitud, es de Jehová. Y sin Él, usted no tiene nada. ¿Qué es lo que tú tienes que no hayas recibido? Pregunta la palabra de Dios. ¿Puedes pensar en algo? Si su propia vida depende del Señor. La primera cosa que quiero observar aquí, versículo número 16. Entonces, noten la otra parte. Entonces los que temían a Jehová, no los soberbios, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. La primera cosa que quiero observar es que ellos tenían un sentido de reverencia. La reverencia, note el versículo 16, temían a Jehová, el temor al Señor, el respeto a Dios, la consulta a Dios. No es el miedo de un ladrón que entra a robar, no es el miedo de un esclavo que lo van a matar, no es el miedo de un soldado que ha sido agarrado por el enemigo. No es el miedo que tenemos a un animal feroz que nos puede dañar. No es ese tipo de miedo, hermanos. El temor a Dios es tener reverencia al Señor, respeto a Dios. Cuando tomas decisión, incluye a Dios. Cuando tienes que ir a algún lugar, incluye a Dios. Yo no me sentía con toda la fuerza de estar, pero le pedí al Señor que me diera la fuerza de estar esta noche. Y al salir del carro, le pedí a Dios que me ayudara a tener la fortaleza de la energía
para presentar este mensaje a vosotros, hermanos. Es el temor de gente santa que adora al Señor y tienen en su corazón un sentido de reverencia delante de Dios constantemente. El corazón del creyente está encorvado por la cantidad de veces que se encorva para hacer reverencia delante del Señor. El corazón del incrédulo es recto, es de arriba hacia abajo. El corazón del creyente es diferente. Ama y hace reverencia al Señor. Solo entonces, en primer lugar, la reverencia de ellos, dice el versículo 16. Cuando entramos en el templo, tengamos reverencia al Señor. En la casa, reverencia al Señor. En el culto, aquí o allá, en cualquier lugar, reverencia al Señor. Porque Dios está en este lugar. Y eso marca la diferencia. Debemos venir con esa convicción de que Dios está en este lugar. En segundo lugar, observe el sentido de pensamiento que ellos tenían. Dice la palabra del Señor. Observe el 16. Temían a Jehová y hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro en memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan. Hay que pensar en Dios. Un hermano me llamó por teléfono en esa semana y me dijo: encontré a uno de nuestros profesores y mandó decirte que te tiene en su oración y en su pensamiento. Eso es importante, hermanos. Ellos pensaron en el Señor. La mente se ocupó de Dios. La mente no se divagó todas las veces. Nadie puede mantener la atención fija por más de 3 minutos. Después de eso comenzamos a divagar un poco por las cosas de a nuestro alrededor. Esa es la razón por la cual cerramos nuestros ojos en la oración, por la cual se encuentra en América carpeta en los pisos de los templos sobre todo, para neutralizar el ruido, la bulla, el taconazo de las hermanas que van entrando en medio de nosotros. Cerramos los ojos para no ser distraídos por los ojos, para que nuestro oído y nuestra boca, nuestra mente pueda estar más enfocado sobre el Señor. De esa manera entrenamos el pensamiento, como los filósofos griegos se sentaban para entrenar y obligar al pensamiento a pensar y a enfocarse. Y de esa manera, de igual manera, la meditación va por el mismo sentido, en la cual se obliga al cuerpo a tener enfoque y a meditarse sobre cosas que se considera importante. Casi nosotros no hacemos eso, pero ellos pensaron, el pueblo penitente pensaron en el Señor. ¿Y sabe qué? Pensaron en el nombre, hermanos, del Señor. Dice la palabra del Señor que esta gente piensan en su nombre. Última parte del versículo número 16. El que piensa en el nombre de Dios, piensa en el carácter de Dios. Muchas veces hablamos te bendigo en el nombre de Jesús, pero no nos detenemos a pensar qué significa eso. Estás invocando el carácter de Dios. Cuando invocamos el nombre del Señor, los atributos de Dios son invocados. La Biblia dice: donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, y piensan en su nombre, en el carácter del Señor, en la conducta del Señor. No puedes reunir en su nombre y pedir a Dios cosas que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. No puedes estar reunido en su nombre y estar en conducta que no está armonizado con el carácter del Señor. Y la Biblia dice: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, Dios va a estar ahí. Eso es atractivo al Señor, es llamativo al Señor.
Dios se acerca cuando pensamos en su carácter, en su nombre, en sus atributos, en su conducta e imitamos su conducta y su manera de ser. En la casa, en el hogar, de igual manera, maridos, imitad el carácter de Cristo. Esposas, de igual manera, imitad el carácter de Cristo. Haya en vosotros el mismo sentir. Hello. Que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro. En su trabajo, haya en vosotros este mismo sentir. Pensar en el nombre, hermanos, del Señor. Y si tú puedes observar bien, ellos, dice, hablaron, dice la palabra del Señor. O en tercer lugar, mejor, note las palabras, el sentido de conciencia que ellos tenían como hijos de Dios. Hablaron los unos a los otros, cada uno a su compañero. ¿Te das cuenta? No me vaya a decir que hay alguien aquí con quien usted no habla, que usted deliberadamente no saluda, con quien usted no tiene amistad normal. No hagas eso a ti mismo. Es el suicidio espiritual. Es la carne. Es el demonio. Tenés que desarrollar el olfato para oler el demonio muchas veces en nuestra vida. Combatirlo. Un hermano dijo, iba a la iglesia un domingo con su esposa y sus 2 hijos. Y los 2 hijos comenzaron a llorar que quería ir a Galveston a bañar más bien y no a la iglesia. La esposa se puso de acuerdo con ellos y dijo el hermano, olía al demonio en la voz de mi esposa. ¿Acaso no pasa a veces así? Que hueles al demonio en la voz de su esposa, en la actitud de ella, en la actitud de él. Frecuentemente se da. Y cuando eso pasa, se rompe la comunión los unos para con los otros. Qué tan poca cosa somos a veces, hermanos. Que Dios me ayuda a nunca romper la palabra con mi esposa, de tener comunión y diálogo con ella, aunque estemos en desacuerdo en algunas cosas. Eso no es motivo de separación, sino motivo de acercarme. Y me di cuenta que el problema no es de ella, el problema es mío. ¿Quién toma la iniciativa? El que está más cerca de Dios toma la iniciativa siempre, porque ha vencido el ego dentro de él mismo. Y ese es el carácter de Cristo, quien se dio a sí mismo, no pensando en él mismo, sino pensando en nosotros. Filipenses capítulo número 2, consideró a los demás más importante que él, de tal manera que vino y dio a sí mismo por nosotros. Obsérvese que esas son características del creyente. En tercer lugar decimos, tienen un sentido de conciencia de que ellos eran hijos de Dios. Y si hijos de Dios, entonces eso marca diferencia grande. Porque los hijos de Dios tienen que ser diferentes que los hijos que no son de Dios. Cuando Dios nos adoptó en su familia, no solamente nos adoptó, hermano, nos transformó, nos cambió y somos conocidos por nuestro Padre. Es interesante que el día de hoy llevamos el apellido de nuestros padres. Se pierde la Fonseca, se adapta la García. Se pierde los demás, el Solórzano, se adapta el Vallejo. Y eso somos conocidos por nuestros padres.
mis hermanos, oh, no eres hijo de fulano de tal. A mí me decía las personas que eran amigos con mi padre o conocían a mi papá, hey Williams, come here. Ellos me conocían a mí por mi padre. Somos conocidos por quienes somos nuestro padre. Y nuestro padre, hello, es Dios. Y debemos ser conocidos, hermanos, por Él. Si usted observe bien ahí en la palabra del Señor, versículo 16 del Salmo 66, venid, oíd los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Salmo 66, versículo número 16. Y así es, mis hermanos, Dios nos ayude a que esas características de tener reverencia delante del Señor y tener ese sentido de tomar a Dios en cuenta, evidenciar eso en el templo, en cualquier lugar donde nosotros estamos. Característica también de no solamente la reverencia, sino de pensar acerca del Señor y pensar en su nombre, en su carácter. Si usted quiere que Dios nos cambie, tenemos que pensar en el carácter del Señor. Al pensar en lo que Jesús era, lo que fue, lo que es, eso nos ayuda a moldear a nosotros, forjar a nosotros mismos, porque uno de los deseos del creyente es ser como Jesús siempre. En tercer lugar, nuestras palabras deben tener un sentido de conciencia de que somos hijos de Dios. Y como hijos hay que portarnos como tal, porque nuestros abuelos nos decían frecuentemente, acuérdense quién eres. Así salíamos a la calle, a fiesta, lo que sea, y mi abuela, acuérdese quién eres. Y ella estaba recordando que éramos creyentes en el Señor. Acuérdese quién eres tú en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca olvida la taquilla de que eres creyente. No andas sin documento en este mundo. No. Tú tienes documento de que eres hijo de Dios. Y Dios nos ayuda a que podamos comportarnos, hermanos, como tal. Características de aquellos que temen a Jehová. Eso no quiere decir que es terminado. Amén. Gracias, pastor, por el mensaje de esta noche. Así, hermanos, puestos de pie, vamos a orar para ser despedidos en esta noche. Oremos, hermanos. Padre nuestro que moras en los cielos, Señor, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Padre, por tu palabra, Señor, que ha sido expresada, ha sido predicada en esta noche, Señor. Rogamos, Padre, que esa palabra, Señor, se dé una semilla en nuestro corazón, Padre, esa semilla pueda dar fruto, Señor, para honra y gloria tuya, Señor. Padre Celestial, gracias porque hemos sido adoptados en tu familia, Señor, al creer en tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Padre, cada día, Señor, para reflejar tu luz, Señor, para ser testimonio al mundo, Señor, de que somos hijos tuyos, Señor, y que nuestro Padre eres tú, Señor. Gracias, Padre Celestial, en esta hora te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre. Te pedimos que bendigas a aquellos hermanos que no pudieron estar por alguna razón, Señor, que tú los bendigas de igual manera, Señor. Gracias, Padre, te damos todo, te lo ponemos todo en tus manos en esta hora, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sacando la belleza.
también en el cielo. No, abuela, mejor puedo llorar.